del campo del acogimiento institucional, ¿cómo es el manejo de la salud mental con niños, adolescentes, niñas, niños, adolescentes en acogimiento institucional? Ok. De hecho, como psicólogo y coordinador de área ahí, en la fundación primero nos regimos a la evaluación inmediata y al diagnóstico. Sí, como dije, creo que fue en la primera entrevista donde les digo que nos demos un tiempo para tomar datos, para hacer informe previo, para hacer el informe inicial, que son prácticamente los 8 o 10 primeros días. Sí, para poner el conocimiento, si es un ingreso emergente, hay que poner en 72 horas. He dicho que nos demos tiempo, pero ese tiempo que hago, porque se supone que estoy recibiendo a una persona doliente emocional y posiblemente físicamente, todas las áreas, tenemos que pensar en la vulneración de derechos. Y ese tiempo es para observar, tanto equipo educativo como equipo técnico. Se va observando, se va conversando en la medida de que los niños, niñas, adolescentes llegan y puedan hablar. No hay que revictimizar. Como ya dije, hacemos el informe rápido para la unidad judicial. Si vemos algún riesgo se comunica, se lleva a un médico urgente si viene con alguna lesión, pero de lo contrario es mejor esperar porque viene muy estresado. Según estudios ya viene con 6, 7 entrevistas repitiendo lo mismo y posiblemente se va a defender, nos va a dar información alterada que alterará el diagnóstico de la salud mental. Lo que debemos estar claros es que los niños que, entre comillas, se portan bien no están en la fundación, están en la casa, posiblemente, en otros lados. Pero en la fundación llega niños, niñas y adolescentes con problemas. Y de ahí el uso y el abuso del diagnóstico. Entonces, como ya dije también en la otra entrevista, vienen con trastorno de conducta disruptiva irreversible. No creo que ni hay en el CI-10 lo que acabo de decir, pero hay unos nombres mágicos definitivamente, sí. Entonces, sí, esquizofrenia infantil, no existe eso, no existe. En la adolescencia posiblemente hay el inicio y se ratifica en la edad joven, pero no existe ese tipo de diagnóstico. Sin embargo, el uso y el abuso del trastorno de ansiedad, eso sí hay, sí. Trastorno depresivo recurrente, eso sí hay en los niños, niñas y adolescentes. Estados de alucinación, estados psicóticos, sí los hay. Problemas de alimenticios, anorexia, bulimia, como ya había indicado antes, sí los hay. Pero sí quisiera repetir que es clave el diagnóstico y también tener en cuenta una máxima basados en la experiencia, que los comportamientos inadecuados de niños, niñas y adolescentes son mecanismos de defensa construidos por ellos mismos para sobrevivir al ambiente hostil. Retirado el ambiente hostil, esto va a cambiar. Entonces, el famoso TDAH+A, la impulsividad, la hiperactividad, el déficit de atención. ¿Cómo un niño puede dormir en una casa donde el papá consume alcohol, la mamá también, se pegan, se gritan todas las noches? ¿Cómo puede dormir? ¿Cómo le diagnostico ansiedad? Insomnio. Si está hiperalerta constantemente. Sí. ¿Qué le voy a diagnosticar? Yo quiero contarles un poco de un caso para poder entender un diagnóstico que se llama trauma complejo. Sí. Los recibimos en estos días un adolescente. Desde los 2 años aprendió a salirse de su casa por la hostilidad, la violencia, los abusos que ella vivía. Él con su hermana de un par de años más. Después siguen naciendo hermanitos. Y luego él desfilaba por las calles del sur de esta ciudad con sus 2, 3 hermanitos
y se iba a otro lugar y les maltrataban y se escapaba. Él aprendió a escapar. O sea, desde sus primeros años de vida, lleva 14 años escapando de ambientes hostiles. Incluso, alguna fundación, cuando tienen 6, 7 años, se enteran de la condición y le dan la custodia a una tía que asoma por ahí, se desgarra las vestiduras por su sobrino y le dan. A las semanas ya le está maltratando, ya le está explotando laboralmente. Escapa. Se van donde una abuela, escapa. Se van donde una madrina, escapa. Vecinos caritativos los reciben, como los niños sobrevivientes de violencia tienen comportamientos inadecuados, marcados. O sea, la gente dice, como dijimos hace un momento, malcriados, majaderos han sido estos niños, con razón que nadie les quiere. Y escapa, y escapa, y escapa hasta que llega a la fundación. Pero en ese escapar, este adolescente vive 3 años de abuso sexual. Ahí está el primer diagnóstico. ¿Le diagnostico hiperactividad o secuelas del abuso sexual? Daños y secuelas, porque hay que tener clarísimo el diagnóstico, los daños y las secuelas. Los psicólogos clínicos hacemos nuestra investigación en historia clínica para llegar al diagnóstico presuntivo y al diagnóstico definitivo. En acogimiento institucional hay que ser muy cuidadosos en el diagnóstico. Obvio, viene que no puede leer, que no puede escribir, que no puede... De ley este niño ya vino diagnosticado con dislexia severa. Sí, pero no es dislexia. Esa mamá alcoholizada y violenta, ¿se sentaría alguna vez a hacerle la letra A redondita con la colita? Que el 5 se escribe así, jamás. Entonces tiene un retraso del desarrollo cognitivo y motriz en cada etapa de su vida porque no recibió el apoyo adecuado. Sí. Entonces, si ya viene diagnosticado con dislexia, tendrá un daño, le mandamos a hacer tomografías, horrores. En la fundación lo alfabetizamos, le ponemos cuaderno de 4 líneas a los 12 años, a hacer bombitas, palitos, a jugar con plastilina, a rehacer la motricidad fina, le ponemos a gatear en la sala con alfombra, le ponemos a hacer ejercicios de lateralidad y le quitamos el diagnóstico de dislexia. A los 3 meses está escribiendo y leyendo y con lógica matemática y con lectura comprensiva. Entonces quitamos la discalculia, quitamos la dislexia, quitamos todos los con lo que han venido, porque repites el ambiente hostil. Pero más allá de todo lo que acabo de explicar, tenemos que hacer informes para la unidad judicial y para el MIES, donde nos piden un diagnóstico según el 6 de 10. F32, depresión. F41, ansioso depresivo, ya está. Quito el ambiente hostil, se va la depresión. Quito el ambiente hostil, se va la ansiedad y la depresión. Sí. Sí hay casos donde necesitamos la intervención multidisciplinaria, donde el insomnio es tan severo que es interesante el apoyo de medicina psiquiátrica para que pueda dormir. Luego de haber derrotado a todas las recetas de la abuelita, de las valerianas y esas cosas que aquí en nuestro país están, creo que en conocimiento de toda la gente. La medicina ancestral llamada naturista, yo qué sé. Directo al médico que le ayude a dormir, porque sabemos las graves consecuencias de no dormir. Este caso que acabo de relatar, 2 intentos de suicidio, abuso sexual por 3 años continuos, escapa de ahí, le reciben en otra casa y ahí también abusan sexualmente de él. Sale de esa casa e intenta quitarse la vida ante tanto dolor. 2 veces le llevan a un hospital de la ciudad, le internan, le dan consejos, pórtate bien, no seas malcriado para que alguien te ayude. Sale de ahí, le mandan con una tremenda cantidad de pastillas. Segundo intento, se tomó todo lo que encontró y se volvió a cortar los brazos, pero no era el cutting, era la idea de ya no quiero esta vida, ¿para qué vivir de esta manera? Ese chico recibimos en estos días. Para nosotros es como, el diagnóstico es como de terapia intensiva. Es un ser humano que llegó a un lugar y esperamos que de ahí salga a la vida, se rehumanice, se resocialice, que aprenda a vivir distinto.
pero posiblemente en la primera crisis de la fundación él está acostumbrado a escapar, pueda que quiera irse, porque ese fue su mejor mecanismo de defensa, escapar, y en esas escapadas le ha pasado tanto. También viene con medicación psiquiátrica, ya le han puesto psicótico, sí, tiene enuresis, pero nos dicen, qué raro, desde el día que entré a la fundación me daba miedo acostarme porque me iba a orinar en la cama y no sé qué me pasa, ya no me orino. Sí, entonces ya le quitamos el diagnóstico de enuresis. ¿Para qué voy a regresar a 8 días? Ya es el pasado para nosotros. Hace 8 días se orinaba todas las noches. Ahora, ya desde que entró a la fundación, dice que se siente seguro. Tiene su habitación, le hemos puesto un pestillo por dentro para que sepa que nadie va a entrar a esa habitación. Tiene una ducha privada. Tiene su alimentación, le llevamos al médico, ha estado casi ciego, le pusimos lentes. O sea, ¿cómo sobrevivía? Le llevamos al dermatólogo, tiene hongos por todo el cuerpo. Le llevamos a hacer exámenes de sangre, incluidos VIH. Se siente atendido, se siente acogido, y toda la sintomatología que nos vino en un informe de un colegio y de otra fundación, aunque parezca una locura lo que voy a decir, pero ha bajado un 60%. Entonces le puedo diagnosticar en los primeros 8 días, mi criterio es que no. En acogimiento institucional, lo que sí yo tengo una aproximación diagnóstica del caso que acabo de contar, es trauma complejo. ¿Por qué? Porque lo abandonaron. Emocionalmente vivió abandono, que es la base del trauma complejo. Abusan sexualmente de él reiterativamente. El caso es súper fuerte, porque esos 3 años fue vendido por sus progenitores. Fue vendido, vivió explotación sexual por él y su hermana, por sus progenitores. Los encerraban en un cuarto donde entraban personas a hacer lo que ellos querían. O sea, durmiendo en las quebradas, durmiendo en la calle. A ese niño tenemos, a ese adolescente, y es curiosísimo, es buenazo para matemáticas. Sí, está en primero de bachillerato, en esas condiciones está en primero de bachillerato. Sí, y una de mis ideas es investigar más adelante cuál es la resiliencia y la fortaleza que a él le permitió en esa adversidad. Está bien y está nivelado, y obviamente hay que hacer un par de cosillas para que adquiera todos los conocimientos, pero por sí mismo él aprendió a trabajar, a estudiar y a cuidar de 2 hermanos menores, mientras le pasaba todo lo que acabo de relatar. Sí, entonces ahora nos ha pedido que pongamos en conocimiento de la Junta para que rescaten a sus 2 hermanos de la casa de sus papás, de la madre y del padrastro. Sí, porque están en las mismas condiciones que él, están haciendo lo mismo que hicieron con él, con los 2 hermanos menores, con él y una hermana mayor, hicieron todo esto. Entonces, ahí se va configurando el diagnóstico de trauma complejo, trauma severo, donde existen diferentes vulneraciones de derechos y de base el abandono emocional de sus progenitores. Luego es víctima de delitos sexuales, explotación sexual, explotación laboral, castigo físico, tiene cicatrices en su cuerpito este joven que se le nota, no quiere ponerse camiseta porque tiene las señales de que le han pegado con un alambre y le han abierto la piel, tiene roturas de cabeza, tiene una gorra, una mascarilla y un cerquillo que le tapa los ojos y no quiere sacarse. Y le hemos dejado el cabello, le dijimos que tiene que cortarse porque no puede ver, y accedió a cortarse el cabello. Se mantiene con una mascarilla y con una gorra, saco donde se tapa y se mete los dedos debajo del saco y dice que no quiere que le vea el mundo. Entonces empezamos ese tratamiento. Vamos a acercarnos a pedir el informe psiquiátrico. Sí, pero dice que ya puede dormir, que está más tranquilo. Sí, entonces vamos a empezar. Eso sí es una psicopatología grave.
trauma complejo, trauma severo. Cuando se unen, él no quiere jugar, las circunstancias de vida no le han enseñado a jugar, no es el niñito abandonado que pasaba en una cancha de fútbol, no, él pasaba trabajando y salvando su vida y la de sus hermanas. Sí, y no aprendió a jugar, por ejemplo. Y una de las claves para el trauma complejo, para la desintoxicación de cortisol, es el juego, es los pensamientos positivos. Él abre la boca y cuenta desgracias. Ya está hecho el diagnóstico, trauma complejo, la aproximación diagnóstica. Empecemos con el tratamiento. No sabe jugar, no quiere jugar. Todos los chicos salen a la cancha de la fundación y él se queda parado en una esquina. No hay quien le mueva de esa esquina. Entonces, ahí viene el yoga. Vuelvo a la red de infancia, a una hermosa compañera que tuvimos de Loisa Gortario de Araujo y Charito Chipantiza, que nos enseñaron a trabajar esto con los niños. Yoga. ¿Cómo? Pero soy psicólogo clínico y las maestrías y las especialidades y sale con yoga. Sí, yoga. Porque nos salimos de la ciencia. Para trabajar con estos niños, la ciencia psicológica, la terapia cognitiva conductual es muy buena. La gestal es muy buena. El psicoanálisis es muy bueno. Todas son buenas. Pero posiblemente todas no nos aportan lo que necesitan esta población, digamos, con estos diagnósticos tan complejos, graves, psicopatologías graves, que son producto del maltrato, del abandono emocional. ¿Cómo le hace terapia emocional? Terapia racional emotiva. ¿Cómo usa los recursos de la terapia familiar sistémica si la madre lo que ha hecho es venderles, explotarles, castigarles y abandonarles? Sí, entonces ahí viene otro gran autor, Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, que nos da muchos aportes para trabajar con esta población. Sí. Entonces el movimiento físico ayuda a la desintoxicación del cortisol, ayuda a que fluya. ¿Cómo le hago cambios mentales? ¿Cómo le aplico la famosa técnica de actitud mental positiva constante? Vamos adelante, la vida sigue, eres tan fuerte, y porque eso hace que segreguemos otras hormonas, sí, entre ellas la dopamina. Por eso nos mandan a decir que nos levantemos con el pie derecho, que digamos este día va a ser muy bueno, todo lo que hago está bien, este día va a salir muy bien. Del yoga mismo existen refuerzos positivos. Tengo problemas, pero los voy a afrontar. Soy una persona que aportaré donde voy, soy una persona que aportaré en mi colegio, soy una persona que aportaré al barrio donde vivo, soy una persona que cuidaré el planeta. Entonces, al pensar positivo, el cerebro funciona de otra manera, ¿cierto? Es en un estudio. Pero el tratamiento inicial es así de complejo. Como es complejo el trauma, es complejo el inicial, porque tenemos que tener mucho cuidado en las hipótesis que nos llevarán a la impresión diagnóstica. Sí. Diagnosticar de violencia intrafamiliar, diagnosticar abandono. Tenemos que saber mucho John Bowlby, la teoría del apego, la teoría de la resiliencia. Tenemos que saber derechos. Después le adaptamos al CIED y es lo que más cerca esté, porque tenemos que hacer informe. Pero el tratamiento tiene que ingresar, entrar a la vida de los chicos de manera muy respetuosa y tomarse el tiempo. Posiblemente en la norma técnica del MIES dice que a los 3 meses debería iniciarse la reinserción. Este trauma severo yo pienso que en 2 años hemos de manejar. De mi experiencia de 17 años. Sí. Hay algunos traumas complejos y severos que han salido pronto, en 6, 8 meses. Pero yo pienso que estamos frente a otra cosa. Sí necesitaremos la medicación psiquiátrica, sí necesitaremos posiblemente apoyo espiritual, pero ya dijo que está enojado con Dios. Dios no existe, porque si existiera, ¿por qué tuvo que vivir esto? Entonces no quiere saber nada de una ayuda espiritual o algo que le pueda aportar personas que trabajan también en estas áreas.
Sí, entonces vamos a trabajar sin Dios por el momento, sin área espiritual inherente al ser humano, más allá de que crean o no está ahí. Vamos a trabajar con el médico psiquiatra, vamos a hacer intervención psicológica, yo voy a dirigir el caso, pero somos 2 psicólogos, porque un rato tendrá que curar la figura materna, entonces entra la compañera psicóloga, y a veces en casos que ella maneja entra el psicólogo varón, y trabajamos también con la parte del género y la influencia en la psicoterapia. Entonces, y muchas veces, si necesitamos algún especialista fuera de la fundación por lo complejo del trauma, la fundación invierte en salud mental y también busca especialistas. Busca especialistas para trabajar y rescatar verdaderamente a los niños, niñas y adolescentes que han vivido traumas severos. Y eso le podría decir como una generalidad, y he contado un caso severo, porque la pregunta es casos graves. Esos son casos graves. Hay otros que sí, a los 6, 8 meses ya se van a la casa. En estos días estamos con un chico, 3 meses ya pasamos al ambulatorio. Está con depresión. De grave ya está en leve. Ya mejoró las notas. Ya entendió la familia, ya no le han pegado, empieza a salir los fines de semana. Rápido, en 3 meses. La familia acudió a la fundación, hicieron cambios rápidamente, pintaron la casa, limpiaron, hicieron cosas, se activaron. Ya se va para la casa. Ya estamos en ambulatorio. En esta semana entra en ambulatorio. Tiene que ir cada 8 días a la fundación, a su terapia. Trabajo social va a cada 3 semanas. Y posiblemente psicología bajará una vez al mes. Y la mamá y el papá siguen asistiendo a la fundación al tratamiento ambulatorio. Entonces ese es otro caso. Violencia, maltrato y depresión. Sí. Enseguida se activaron todas las redes de apoyo y eso salió súper bien. Pero estos otros casos que les cuento, sería fantástico que en 6 meses el caso empiece a querer cerrarse. Es complejo. Y también no podemos adivinar qué va a pasar. Pero tenemos que estar listos. Ahí viene una partecita nomás que quisiera decir. El cuidado del equipo de intervención. Así como le cuidamos, ya.